Buenos días. No os hagáis los remolones y nos levantamos de un brinco, porque hoy tenemos que trabajar. Vamos a comenzar preparando nuestra jornada de trabajo. En primer lugar, os recomiendo corregir las tareas del día anterior para ir poniéndonos en marcha. En segundo lugar, hacemos el examen de matemáticas. En tercer lugar, corregimos el examen y mandamos los resultados por papas. En cuarto lugar, desconectamos un ratito con actividades en la red. En quinto lugar, estudiamos para el examen de sociales y religión de mañana. Y por último, terminamos con Science y con Arts. Vamos a comenzar corrigiendo las actividades del plan de trabajo de ayer. Lenguaje. En el ejercicio 2 tened presente que la segunda persona del plural del imperativo termina en D y nunca en R, ya que sería infinitivo y no se usa para dar órdenes. El ejercicio 3 solo era unir con flechas. En el 5 viene analizada la conjugación, la persona, el número y el tiempo de cada una de esas formas verbales. Y en el ejercicio 6 se ha puesto el presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple y futuro de las formas que dije que había que hacer. Matemáticas. El ejercicio 2 se contestaba únicamente con 4 semirrectas y 4 ángulos. En el ejercicio 3 hemos puesto el nombre de los países cuyas banderas venían en el eje de coordenadas y las coordenadas donde estaban situados. En el ejercicio 4 viene cómo son esos pares de rectas. En el 8 venía que los ángulos rectos son A, C y E y obtusos B y D. No hay ninguno, en este caso, agudo. Y por último, en el ejercicio 9 vienen las 3 horas que había que poner y el tipo de ángulo que forman. Recordad que una vez corregido esto, hay que poner los resultados en la hoja de autoevaluación del día 24. Una vez corregidas las tareas, vamos a comenzar con el examen de matemáticas. Lo primero que os quiero decir es que estos exámenes van a servir para subir la nota a todos por el gran esfuerzo que estáis haciendo en casa, al igual que vuestras familias, pero no se va a hacer media con los anteriores. Por lo tanto, haced el examen como si estuvierais en clase, para que tanto vosotros como yo podamos ver qué objetivos hemos conseguido y cuáles no, y así poder repasarlos en clase cuando nos volvamos a incorporar, que esperemos sea pronto. Paso a explicaros los ejercicios del examen de matemáticas. En el ejercicio 1, del apartado A al C, escribimos con letras estos números que vienen aquí, ¿vale? Todos son decimales. Y por el contrario, del D al F, vienen con letras y vosotros lo escribís con cifras. Atentos a si pone décimas, centésimas o milésimas. Ejercicio 2. Colocamos la suma y la resta en vertical y la resolvemos. Atentos a las comas y atentos a este número entero. La multiplicación también la colocamos aquí en vertical y la resolvemos. Al terminar, no se os olvide contar el número de decimales. División, aquí mismo podemos poner el cajón y resolverla. Solo va a ser necesario sacar un decimal, con eso ya el resto va a ser 0. En el ejercicio 3, debajo de cada par de rectas tenemos que poner si son paralelas, secantes o perpendiculares. En el ejercicio 4 hay que hacer dos cosas. Primero, buscar estas figuras en el eje de coordenadas y poner aquí en qué coordenadas se encuentran. Y una vez hecho eso, estos puntos A, B y C tenemos que situarlos en el eje de coordenadas. Imaginaros que la A está aquí. Pues aquí pondríamos la letra A. Ejercicio 5. Tenemos que medir esos ángulos, el C y el D, no es necesario medirlos, solo el A y el B. Y posteriormente, en esta tabla ponemos cuánto mide, por ejemplo, el ángulo A y de qué clase es, agudo, recto, obtuso o llano. Lo mismo hacemos con el B y repito, estos dos no hay que medirlos porque ya deberíamos saber cuánto es. Después dibujamos un ángulo de 73 grados que habrá que fotografiar y mandar para que pueda corregirlo yo. En el ejercicio 6, calcular el ángulo complementario y suplementario. Acordaros que estos tienen que sumar 90 y estos 180. Y si nos falta el ángulo, es el primero que tenemos que calcular. En el 7 hay que escribir el nombre de estos cuerpos geométricos. Si son prismas o pirámides, acordaros que es lo primero que se pone. Ejercicio 8. Hay que poner los nombres de los elementos. En este caso,
todos los nombres desde aquí hasta aquí abajo son iguales para los dos. Lo único, este sí que se llama de una forma y el vértice de arriba de una pirámide tenía un nombre especial. Aquí sí era un nombre en cada una de estas flechas, pero en todos los demás el mismo nombre vale para las dos. Y por último, el 9 es un problemita que ahora leeré, que no se os olvide, datos, operaciones y solución. Pedro tenía 10 metros de cable. Utiliza por un lado 1,28 metros y por otro 2,68 metros. Teniendo en cuenta lo que ha utilizado y los metros de cable que tenía, ¿cuántos metros de cable le quedan? Pues comenzamos con el examen de mate ya. Espero que nos haya resultado muy difícil el examen de mate. Ahora vamos a pasar a corregirlo. Aquí tenemos las respuestas en rojo de todos los ejercicios. Aquí os he marcado palabras que llevan tilde para que lo tengáis presente al corregir. La suma, la resta, la multiplicación y la división, los pares de rectas. Aquí tenemos las coordenadas, veis que tenéis marcados también, como os dije, los puntos A, B y C. Luego ya en el ejercicio 5 os he puesto los transportadores de ángulos para que veáis lo que miden, ahí lo tenéis, y de qué clase es cada uno. Os he dibujado también un ángulo de 73 hacia los dos lados, aunque este me le mandáis para que pueda corregiroslo yo. En el 6 he completado con cuánto mide cada ángulo, los nombres de los cuerpos geométricos, los nombres de los elementos y por último el problema. En el problema tenéis presente que vale esta parte de arriba o esta parte de abajo, no son necesarias las dos. Una vez corregido el examen vamos a autoevaluarlo. Como hay personas que no pueden imprimir, os voy a dar dos opciones para hacerlo. Una sería imprimir esta hoja y aquí tenemos la puntuación de cada uno de los ejercicios. El primero, por ejemplo, vale un punto, 0,5 de la A a la C y 0,5 de la D a la F. Según los aciertos o errores que hayáis tenido en esa pregunta, os ponéis la nota aquí que consideréis más justa. Ahí podéis poner un punto, 0,75, 0,5, 0,25 o 0 en esa pregunta. Pasaríamos a la siguiente, que vale 1,5. Lo mismo, la nota que consideréis más justa. Una vez que tengáis hecha esta hoja, la podéis tirar una foto y enviármela al Papas. Los que no pueden imprimir, utilizan esa hoja para guiarse y simplemente me escriben en el Papas 1. ¿Y qué puntuación se han puesto en ese ejercicio? 2. ¿Y qué puntuación se han puesto en ese ejercicio? Suman todos los puntos y me ponen la puntuación total del examen. Necesitaría la puntuación de cada uno de los ejercicios y el total. Incluso si el total no lo mandáis, ya lo sumaría yo después. Una vez terminado el examen de matemáticas, podemos relajarnos un poco practicando lenguaje con actividades en la red. Aquí os he puesto, como siempre, los enlaces. Veis que en este caso solo habría que elegir entre verbo, sustantivo o adjetivo. En el siguiente, por ejemplo, que hay otros similares, hay que completar estas oraciones escribiendo estos determinantes en los huecos correspondientes. Y ya no sigo porque los demás son todos muy similares. Con esto podéis hacer todas o las que creéis oportuna hasta que pasemos a las siguientes actividades. Si nos han quedado actividades que hacer, las podemos dejar para cuando terminemos este plan de trabajo, porque ahora sería importante dedicar un tiempo a repasar el examen de sociales de mañana, ¿vale? Para eso podéis coger las preguntas del examen, repasarlas y mañana le haremos. Posteriormente podemos seguir con Science. Mario mandó repasar la unidad haciendo las actividades 24, 25, 26 y 27 del Activity Book. Y de Arts nos mandó a hacer un dibujo libre, cada uno lo que quiera. Eso sí, elegid un buen tema porque hay que dejar bien claro el contraste entre colores fríos y colores cálidos. Una vez que hayamos terminado este plan de trabajo, si queréis podéis entreteneros con las actividades que os puse para el puente o también perfectamente leyendo o simplemente pasándolo con la familia. Hagáis lo que hagáis, os deseo que paséis muy buen día. Hasta pronto.